Buen día. En nombre de la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Dirección General de Educación en Derechos Humanos de esta comisión, les doy la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. Agradecemos de manera respetuosa al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González, y a su equipo de trabajo por todas las facilidades para llevar a cabo este ejercicio de capacitación. Saludamos también al público que nos sintoniza desde las 12 regiones militares y 48 sectores militares a lo largo de los 32 estados de la República, así como al personal que nos acompaña desde el auditorio del Centro de Capacitación en Derechos Humanos e Igualdad de Género. A todas y todos les invitamos a realizar sus preguntas por medio del chat de YouTube, a las que podremos dar respuestas al final de la conferencia. Su participación y sus dudas son parte fundamental de este ejercicio. Les recordamos que las instrucciones de descarga de constancia se mostrarán al finalizar la ponencia. A continuación, daremos inicio a la conferencia con el tema Derechos Humanos de los Migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana, impartida por su servidor, el doctor Carlos Barrachina Leisón. Bueno, pues realizada esta presentación, pues lo que les quiero compartir a lo largo de esta hora y media que vamos a estar pues platicando sobre este tema de la migración es brevemente pues una especie de esquema de lo que vamos a tratar. Voy a empezar platicando del fenómeno de la migración como algo natural al ser humano. Es una circunstancia, todos ustedes lo saben, que es habitual a las personas. Las personas nos hemos estado moviendo de un lado para otro, buscando pues, nuestra sobrevivencia a lo largo de los siglos. Y esa es parte de la dinámica del ser humano, ¿no? Después les voy a platicar del contexto migratorio en el que México se encuentra como nación expulsora y como nación receptora o de paso de migrantes que tratan de llegar sobre todo hacia los Estados Unidos, ¿no? A través del territorio nacional. Allí vamos a platicar un poco sobre el tema del concepto de seguridad nacional versus el concepto de seguridad humana y las implicaciones que ello tiene, que de ello se derivan para pues el trato que los migrantes reciben en su tránsito por México, o también pues las actitudes que todos más o menos tenemos cuando nos encontramos frente a una persona que no es ciudadana y que transita a través de México, ¿no? ¿Qué implica esa circunstancia? Luego les voy a platicar sobre la crisis regional de inseguridad que está también incidiendo en el factor migratorio, pero que condiciona pues la situación social y que encuentran los migrantes a su tránsito por México, ¿no? El crimen organizado se ha ido instalando en nuestras sociedades, no solamente en México, en todo Centroamérica, en buena parte de América del Sur. Pues efectivamente es un fenómeno que sobre todo en los últimos 40 años ha ido agarrando fuerza y que pues los estados-nación pues han tenido bastantes problemas para ir gestionando su presencia, su actividad y cómo se ha ido condicionando algunas actividades, entre ellas el tránsito migratorio. El crimen organizado ha lucrado con las drogas, pero las organizaciones del crimen organizado son grandes empresas internacionales que se lucran con todo aquello que puede dejar beneficios, sobre todo desde la ilegalidad. Y eso es lo que ha hecho que el tema migratorio, el tema de atravesar personas indocumentadas a través de México, pues lo haya convertido en un giro de negocio atractivo para el crimen organizado, que ha sabido visualizar un contexto en el que
en los Estados Unidos, los republicanos han utilizado el tema de la inseguridad en México, el tema de la presencia de los grupos del crimen organizado y también el tema migratorio como ejes de campaña electoral. Los republicanos estadounidenses desde hace ya varios años, especialmente desde el arribo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, desde su campaña de hecho, pues empezaron a señalar que había una serie de invasión de extranjeros a los Estados Unidos, ¿no? Donald Trump lo dijo más o menos en el 2017-18, que era el momento más bajo de detenciones por parte de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Y los políticos republicanos, especialmente Greg Abbott, el gobernador de Texas, pues se instalaron sobre este discurso y pues ellos les ha dado más o menos réditos electorales, porque no en todos los estados del sur de la Unión Americana les ha dado resultados este discurso de odio y de victimización, ¿no?, a los republicanos. Entonces, pues básicamente vamos a plantear este escenario en el contexto, o sea, para que entendamos cuál es el contexto del proceso migratorio en México y en el mundo también. Y luego, en otras sesiones, pues analicemos con mayor detalle prácticas cotidianas que se dan en relación a el tratamiento que las autoridades públicas tienen en relación a los migrantes, ¿no? Hemos de recordar que el tránsito de migrantes por territorio mexicano no es ilegal, no es una ilegalidad, como sí lo es en los Estados Unidos. El tránsito ordenado, seguro, ordenado y regular, como dice el Instituto Nacional de Migración, es un deseable, por supuesto, el que todo el mundo se documente en su entrada a México. Y en el caso de que no sea así, por determinadas circunstancias, entre otras las dificultades formales que existen para obtener una visa de estancia regular en México, pues lo que los migrantes incurren, en lo que caen, es en una falta administrativa, por lo cual nosotros hablaremos pues de personas en desplazamiento forzado, hablaremos de personas indocumentadas, en situación irregular, si queremos hablar de ello, pero nunca podemos hablar de una migración ilegal en México, porque pues ello pues no es de esta forma, ¿no? Bien, pues voy a iniciar un poco reflexionando con ustedes. Espero que pues vayan pues pensando conmigo sobre lo que les voy a platicar. Vamos a reflexionar sobre el fenómeno migratorio. El fenómeno migratorio pues es algo absolutamente normal. Pues, todo el mundo se ha ido moviendo de un lado para otro buscando mejores oportunidades. Desde el campo a la ciudad, en muchas ocasiones, desde zonas rurales a zonas urbanas, buscando un mejor trabajo, de uno a otro país. Eso es algo que es bastante natural y que todos ustedes conocen, porque en todas las familias hemos vivido esta situación, ¿no?, en todas nuestras familias. En el caso de quien les habla, por ejemplo, pues yo nací en Barcelona, en España, ya hace unos años, ¿no? Y desde el año 2008, después de pasar por Estados Unidos, por Inglaterra, desde el año 2008 pues ya me naturalicé mexicano. Llegué a México en el año 2004, entonces me naturalicé mexicano y desde entonces pues ya me comprometí a hacer una vida en este país que la verdad pues ha sido muy generoso conmigo. Pero en mi familia pues no soy el único migrante, como no hay un solo migrante en muchas de nuestras familias. Haciendo un recuerdo o un recordatorio sobre mi familia, por ejemplo, pues resulta que el abuelo de su servidor, que nació en unas montañas en Aragón, en Teruel, unas montañas pues bastante complicadas para la habitabilidad, pues de los 5 hermanos que sobrevivieron, 7 habían fallecido
por el sarampión, por la cólera o por otro tipo de enfermedades que se daban en la zona. De los 5 hermanos que sobrevivieron, pues solo en el pueblo, por así decirlo, solo se quedó un hermano, un varón, y una mujer que se casó con alguien del lugar. El resto de los hermanos, entre ellos mi abuelo, tuvieron que emigrar. Una de las hermanas se fue a Francia a principios del siglo XX, estamos hablando en este caso. Una se fue a Francia y hizo su familia allá. Otro de los hermanos de mi abuelo se fue a Asturias y él se fue a Barcelona, que es donde yo nací muchos años después, ¿no? El movimiento migratorio ha sido permanente o ha sido temporal. En esta zona, por ejemplo, de Teruel, del maestrazgo aragonés en España, los pueblos se quedaron vacíos, como ha sucedido en muchas partes del mundo, porque no daban los suficientes alimentos para poder vivir. Y eso pues no es un fenómeno exclusivamente de nuestros tiempos. Hoy en día vivimos una situación muy compleja, agravada, porque porque la gente espera vivir una vida que sabe que es corta, además, de una forma mejor, y ello se lo está recordando la televisión, se lo está recordando las películas, se lo está recordando las pantallas que tiene prácticamente todo el mundo en su casa o muy cerca de su casa. En los sitios más recónditos, en los sitios más alejados, nos encontramos una pantalla de televisión con una antena satelital y la gente está visualizando cómo se vive en sociedades muy avanzadas. Es cierto que son imágenes pues fabricadas, prácticamente ideales, perfectas, pero lo que es cierto es que muchísima gente aspira a vivir de esa forma. El estado del bienestar que se caracteriza por haber prestado servicios de salud gratuito y de educación pública a muchas personas, haya funcionado mejor o haya funcionado peor, la verdad es que ha generado las posibilidades de que mucha gente adquiera estudios universitarios, sean estos de mayor calidad o de menor calidad. Y también de que vivamos más años, porque la salud pública tenga un servicio muy eficiente o no tenga un servicio tan eficiente, pero sí nos permite, así como los avances de la medicina, que los vivimos con muchísima claridad durante la COVID, esto porque aparecieron vacunas pues relativamente pronto y frente a una enfermedad desconocida el mundo se puso en acción y pues reaccionó de una forma positiva. Ese avance de la salud está haciendo que la gente tenga la posibilidad de vivir más años también de lo que vivían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Entonces, uno tiene perspectivas de querer vivir en un sitio con mejores condiciones. Y entonces, en África, en Asia, realmente en todas las partes del mundo, en América, por supuesto, la gente de las sociedades más pobres, de las sociedades menos favorecidas, pues buscan el ir hacia Australia, hacia las grandes ciudades de China o de la India o hacia el mundo árabe o incluso a Rusia y Europa, ¿no? Y aquí en América, pues la gente trata de desplazarse hacia los Estados Unidos y Canadá. Ello ha generado, vuelvo a insistir, un rubro de negocio muy importante. Son conocidas las películas, las novelas que hablan sobre y los reportajes que hablan sobre la esclavitud migrante hacia Japón, por ejemplo, sobre todo en cuestión de trata de mujeres que adquieren unas deudas pues muy grandes que se van a tener que pagar a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Los chinos también, que es otra de las grandes migraciones que existe en el mundo, pues comprometen el irse a otras zonas en donde van a vivir supuestamente mejor, adquiriendo créditos que van a tardar muchos años en pagar, en solventar. Bueno, ese es el contexto en el que vivimos, un contexto en el que la globalización, por supuesto, se impone y va muy relacionado de la idea de ciudadanía, de la idea del ciudadano,
de la idea de que todas las personas somos importantes, de que todas las personas tenemos derechos humanos independientemente de nuestra nacionalidad. La globalización permite que una persona se traslade de una parte al otro del mundo en menos de 24 horas. Y ello que hace unos años hubiera parecido impensable, pues hoy en día es una realidad. Yo recuerdo haber empezado a trabajar con máquina de computadora. Mi primer celular fue un Nokia de 400 pesos que adquirí en Chetumal hace 20 años, ¿verdad? Y hoy en día, pues las telecomunicaciones, la industria aeronáutica, las carreteras, los carros, han tenido una evolución tan impresionante que nos permiten ver la vida de una forma totalmente diferente. Ustedes recordarán, algunos de ustedes por lo menos sí lo van a recordar, que hace unos años cuando queríamos llamar a nuestras familias y estábamos alejados de ellas, pues teníamos que rascarle una tarjetita, ¿verdad? Y poner una serie de números desde una cabina por teléfono. Y bueno, pues hablábamos 10, 15 minutos, media hora, si era el tiempo que habíamos pagado. Y luego pues apareció el Skype y después pues el WhatsApp, podíamos hacer videoconferencias. Hoy en día es muy sencillo y muy habitual el estar trasladándose de un lado para otro sin muchas complicaciones. Es cierto que la pandemia de la COVID nos ha permitido, pues por ejemplo, actividades como la que estamos realizando ahora, ¿no? De que se hayan vuelto más comunes, que a través de una cámara todos nos interconectemos y seamos capaces de llegar a muchas personas al mismo tiempo. Pero ello no puede sustituir nunca la presencialidad, ¿no? El hecho de que nos hablemos, de que nos miremos a los ojos, de que estemos de un lado para otro. Vivimos en un mundo en el que las tarjetas de crédito están interconectadas, en el que si tenemos una sorpresa, pues vamos a poder llegar en lo mismo que antes se hacía en un trayecto de carro de 12, 13, 14 horas al lugar donde prácticamente pues tengamos esa situación. Y eso es muy, muy importante. La conformación de un sistema internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial, que ha generado instituciones a lo largo del mundo, tanto regionales como temáticas, en la que las naciones debaten políticas conjuntas como pues, el combate contra el cambio climático o pues incluso también, como no, el tema del terrorismo, del narcotráfico, todos estos aspectos que son globales, que realmente no pertenecen a una sola nación. Bueno, pues todo eso se ha ido discutiendo en contextos internacionales y las naciones han ido cediendo parte de su soberanía para comprometerse en este contexto. Ya les digo, la globalización promete expectativas de vivir en un mundo que ofrece oportunidades de desarrollo personal. Y eso la gente lo busca y lo quiere. Vamos a vivir 60, 70, 80 años y la gente pues tiene varias oportunidades de iniciar su vida y de continuarla. Hay zonas en el mundo, y eso lo debemos tener muy presente, lo tenemos muy presente porque sucede también en muchas zonas de México, que es uno de los países, esto también hemos de tenerlo en cuenta, que sigue expulsando a un número muy importante de migrantes hacia los Estados Unidos y Canadá, a otras partes del mundo también, pero que dentro de las estadísticas oficiales estadounidenses de detención de migrantes, pues los mexicanos es el rubro más importante por nacionalidad. Bueno, el contexto de inseguridad de muchas sociedades hace que la gente sea desplazada forzada, que existan muchos desplazados forzados, gente que no se querría ir de sus casas, pero por la inseguridad, por conflictos bélicos, como vemos ahora en el caso de Ucrania, como vimos en Yugoslavia, como hemos visto en Siria, como hemos visto en muchísimas partes del mundo, pues esa violencia, esa inseguridad, en muchos casos, en América Latina sobre todo, derivada de las actividades del crimen organizado, eso está generando desplazamientos forzados. Estamos viendo crisis humanitarias en el Mediterráneo, por ejemplo, de gente proveniente de diferentes países de África que tratan de ingresar hacia Europa, de gente que viene de Siria
o de lugares en conflicto que también tratan de abrirse espacios. Y en México pues estamos viendo a mucha gente que está huyendo de la dictadura nicaragüense, de la situación política venezolana y también crecientemente de las situaciones de inseguridad que lamentablemente todavía se viven en Colombia y nos acaban de cerrar. Haití es otro ejemplo también de inseguridad bárbara en el que primero la gente se fue para Brasil, para Ecuador, para Perú, como mano de obra para la construcción sobre todo, y últimamente en los últimos 3, 4 años están utilizando el territorio mexicano para tratar de llegar hacia los Estados Unidos, porque esos países no les brindaron las posibilidades de desarrollo personal que esperaban. Muchos de esos haitianos se nacionalizaron brasileños, se nacionalizaron ecuatorianos o peruanos, incluso chilenos, y ahorita están tratando, en algunos casos, de llegar hacia los Estados Unidos. Esa migración, les doy un pequeño anticipo, esa migración que va hacia los Estados Unidos, hasta hace 2 años, 3 años, hasta el 2021, de hecho, hasta la COVID, era básicamente una migración integrada por mexicanos y centroamericanos provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Desde que Donald Trump y desde la irrupción de la pandemia, desde que Donald Trump empieza a acusar de una invasión de inmigrantes centroamericanos, empezamos a ver un número mayor de detenciones en la frontera sur de los Estados Unidos, que luego trataré de explicar el porqué o las razones que me parece que por las cuales se genera ese movimiento. Y por otra parte, empezamos a ver también una diversificación de las nacionalidades de las personas que tratan de cruzar hacia los Estados Unidos. Antes del 2020, el 95% de las personas que eran detenidas por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos eran de origen mexicano y centroamericano en los 3 países que les estoy refiriendo. Hoy en día, pues los mexicanos siguen siendo la nacionalidad que pasa con mayor frecuencia, pero venezolanos, colombianos, haitianos, nicaragüenses, brasileños, ecuatorianos, incluso chinos y hindús, forman parte de las nacionalidades que están siendo monitoreadas por el gobierno de los Estados Unidos. Hasta hace unos meses, escasamente, no teníamos información en las páginas abiertas de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos sobre estas personas, y hoy en día pues ya contamos con esa información dividida por nacionalidad. Entonces, lo interesante es que solimos hablar de nicaragüenses, de venezolanos, sobre todo de haitianos, pero y de venezolanos, pero se ha diversificado, la verdad, mucho el tránsito en los últimos 2 años, como veremos al rato. Se ha diversificado mucho el tránsito de personas con nacionalidades diferentes. Entonces, resumiendo, los conflictos bélicos, la violencia, la inseguridad derivada de las actividades del crimen organizado en buena parte en nuestra región, por lo menos, la pobreza crónica de muchas sociedades que no acaban de despegar, que no encuentran la fórmula a pesar de las grandes riquezas naturales que tienen, no encuentran la fórmula para salir de situaciones de pobreza, la falta de oportunidades, las afectaciones del cambio climático también, que se muestran en inundaciones, en terremotos, en huracanes, en temblores, en irrupción de volcanes también, pues hace que muchas zonas, especialmente en Centroamérica y en el Caribe, pues estén enviando multitud de migrantes hacia otros países, ¿no? La migración interna del campo a las ciudades, ya lo he comentado antes, ha sido característica desde los años 60. Les estaba yo comentando en el caso de España, por ejemplo, que lo conozco bien, pues desde inicios del siglo XX, ¿no?
en muchas sociedades así ha sucedido también. La gente se iba del campo a las ciudades para ingresar a trabajar en fábricas, en organizaciones que les permitieran pues salir de su situación rural de precariedad, de gran precariedad, ¿no? En algunos casos. Esa migración interna del campo a la ciudad ha generado también efectos perversos, como los grandes cinturones de pobreza que han agravado la situación y han generado mayor problemas, ¿no? En muchos sitios. Las grandes ciudades de América Latina están integradas por barrios periféricos, por ciudades periféricas, por situaciones en las que se ha complicado la pobreza, la desigualdad y la violencia. Y eso también ha hecho que muchas de estas personas hayan optado por salir de esas situaciones y buscar una mejor vida tanto para ellos como para sus familias, ¿no? Una de las cosas que ha cambiado en los últimos años y que precisamente nos obliga a un tratamiento diferenciado del paso de los migrantes a través de México es que ya no migran solamente los varones, ya no migran solamente las mujeres, ya están migrando los varones y las mujeres con sus familias, con los niños. Hubo una época a partir del año 2014 que se generalizó un proceso migratorio en el que se fomentaba que menores no acompañados o acompañados por el crimen organizado, si ustedes lo quieren ver mejor de esta forma, pues transitaran a través de México hacia los Estados Unidos. Y eso generó pues que la política del presidente Obama se endureciera en relación al tema migratorio. Bien, hoy en día una de las situaciones que estamos viviendo es el paso de familias, de niños, de mujeres embarazadas, de personas que arriesgan absolutamente todo por tratar de cruzar hacia el norte a través de México. Y en buena medida lo consiguen, lo que motiva a que otros familiares pues también pues busquen esa ruta. ¿Por qué lo consiguen? Porque a pesar de que se haya fortalecido el tránsito en la frontera sur, las detenciones tanto en la frontera sur de los Estados Unidos como a través de todo nuestro país, pues la gente insiste e insiste e insiste, y eso se ve reflejado en el número de detenciones de los estadounidenses, que no reflejan el paso o la neutralización de una sola persona, sino de esa misma persona varias veces. Por eso los números se incrementan tanto. Pero al final, personas que arriesgaron todo, que dejaron su casa pues atrás y que invirtieron sus pocos recursos y los de su familia en ese tránsito hacia el norte, al final, de una forma o de otra, acaban llegando a los Estados Unidos, ¿no? Que es su destino final, con más o menos sufrimientos, a no ser que mueran en el camino o que se queden en el mismo, pues normalmente todo el mundo está logrando ingresar a los Estados Unidos, como lo ha hecho en los últimos 40 años. En los últimos 40, 50 años tenemos una oleada migratoria importantísima hacia los Estados Unidos que nunca ha generado problemas. Han pasado a través de México muchísimos centroamericanos, muchísimos mexicanos se fueron a vivir del otro lado, y eso no generó mayores problemas en los Estados Unidos. El crimen organizado lleva años traficando con chinos, con africanos, sobre todo, con nacionalidades que eran mucho más difíciles de ocultar, por así decirlo. Nacionalidades que no es sencillo que agarren un avión o que vayan caminando a través de las carreteras de un país, porque son muy fácilmente identificables. A pesar de ello, su servidor hace ya muchos años agarró un avión en Chetumal que iba lleno de chinos, y probablemente eso tenía que ver con un proceso migratorio irregular. Desde Cancún hacia Guadalajara, hacia Monterrey, son numerosos los vuelos que han salido en los últimos años con nacionales de estos países. Entonces, no estamos frente a un fenómeno nuevo. Deberíamos de tener pues presente esta situación. También yo creo que deberíamos de tener presente esa distinción entre seguridad nacional y seguridad humana. Las personas
no representan naciones. Es cierto que muchos nacionales de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Haití, están desplazándose a través de México, pero ellos no representan a su país. La seguridad nacional es un concepto que se acuña especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra Fría, y que en América Latina nos señala con fuerza el concepto de seguridad interior y nos remarca la idea del enemigo interno y de combatir a personas que piensan ideológicamente de forma distinta a la forma como las élites de nuestras sociedades han querido conformar el país. Esa es la quiebra, esa es la lucha entre el bloque capitalista y el bloque socialista en el mundo. Y eso va a generar la idea de la doctrina de seguridad nacional, fijándose en esa defensa de la nación contra las personas que piensan diferentes. Y últimamente, esa diferenciación hace que también hayamos visto a los migrantes como un enemigo externo. Y la verdad es que de todo este drama, porque no se le puede llamar de otra forma, el verdadero enemigo es el crimen organizado que lucra con estas personas y que aprovecha de la necesidad de las mismas para pasarlos hacia los Estados Unidos. En nuestro caso y en otras partes del mundo, pues hacia las grandes capitales europeas o hacia las grandes capitales mundiales, que son las que están absorbiendo la fuerza de trabajo que se está moviendo en el mundo. Porque en el mundo la verdad es que las fronteras no dejan de ser, ¿cómo se dice?, simbolismos artificiales. Y a pesar de que haya fronteras físicas, a pesar de que hayan grandes ríos o grandes mares que interrumpan el tránsito normal de una persona, cuando la gente quiere ir a vivir a otra sociedad, pues la fuerza del espíritu de cada uno de nosotros pues es muy fuerte como para dejarse vencer en la mayor parte de los casos, ¿no? La democracia, que es otro concepto que se ha consolidado en los últimos decenios, o que trata de abrirse espacio, mejor dicho, en los últimos decenios, la democracia ha privilegiado el concepto de seguridad humana. La seguridad humana es el que nos fijemos en la seguridad de las personas. Eso luego ha tenido algunos problemas porque se ha confundido o se ha podido confundir con la gobernabilidad en muchos casos, ¿no? Todo lo que afecta a la seguridad de las personas es un tema de seguridad. Y eso pues ha hecho que en muchas sociedades con instituciones civiles débiles se haya recorrido a ustedes, a las Fuerzas Armadas, para desarrollar un montón de funciones que no son directamente las que están relacionadas con la defensa, sino también con la seguridad pública, con la salud, con la educación, incluso con las obras públicas, ¿no? Bueno, allí los Estados-nación deben de irse adaptando en cierta forma a tratar de resolver los problemas pues con sus profesionales, ¿no? Todos somos ciudadanos de nuestra nación. Los militares son ciudadanos con un perfil profesional determinado y los médicos son profesionales con otro perfil profesional, igual que los abogados o los historiadores, los maestros. Entonces, los médicos. Entonces, es de esa perspectiva que hemos de ver que una sociedad debe de ser construida por todos, no solamente por un grupo, y que hemos de luchar contra la corrupción pues de una forma pues integral, ¿no? Y en ese sentido lo hemos de enfocar. El concepto de seguridad humana no entra en conflicto con el concepto de seguridad nacional. Tampoco quiero transmitirles esta sensación, ni tampoco con la soberanía de los estados. Sí, hemos de proteger a todas las personas, sean ciudadanos o no sean ciudadanos. Ahorita regresé de Chetumal en auto en diciembre y me encontré con la novedad que los puestos del Instituto Nacional de Migración se llaman puntos de rescate humanitario, lo cual pues, pudiera parecer sorprendente porque lo que están haciendo es apoyar a los Estados Unidos en esta política de neutralización del paso de inmigrantes. Pero es real también, es real porque el crimen organizado realmente está secuestrando a
al principio quizá voluntariamente, a estos migrantes y los está utilizando para lucrar. Entonces, sí los está llevando para el norte, a los de diferentes nacionalidades, pero pues los está llevando en condiciones inhumanas, ¿no? Y en muchos casos pues se han encontrado pues, camiones llenos de gente, en un par de casos o tres, accidentados o muertos por deshidratación, ¿no? Entonces, pues ahí la autoridad mexicana pues no puede permitir ese abuso contra los derechos humanos, contra los derechos de las personas, mejor dicho, que los crímenes, que el crimen organizado está generando en contra de esas personas que están en tránsito. En un debate que privilegia los derechos humanos y la convivencia, los conceptos de nación, ciudadanía, de persona, deben de analizarse de una forma equilibrada. Los vuelvo a repetir porque yo creo que es importante. La idea de convivencia de personas distintas sobre un territorio es muy importante, y eso es lo que yo creo que buscamos todos, ¿no? Queremos un espacio, una sociedad en la que convivamos, en la que no exista violencia, en el que existan reglas claras de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, y penalidades sobre cuando alguien no cumple, ¿no? Estamos muy acostumbrados también a la violencia, no solo a la criminal. Salimos a la calle y aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, pues todos los días en el periférico, cuando uno va transitando, pues tiene la oportunidad de enojarse con bastante facilidad, ¿no? Yo ahora, viniendo a grabar este programa con ustedes, vi como un peatón le gritaba a un conductor y el conductor se bajaba y se empezaban a faltar el respeto y casi a agredir. El peatón, la verdad es que se movió con bastante rapidez porque el del carro estaba bastante fuerte y entonces pues no pasó a mayores, pero sí esa situación de violencia, de yo soy el más fuerte, yo tengo el carro más potente, o yo tengo la motocicleta que se puede situar más rápido en diferentes espacios y no pienso en los demás, eso es algo habitual. Pero entonces, convivencia en una sociedad es algo muy importante, y en ese contexto, nación, ciudadanía y persona lo debemos de analizar de una forma equilibrada, porque seamos ciudadanos o no seamos ciudadanos, somos personas. Y la nación debe de proteger a los ciudadanos y a las personas más o menos en las mismas condiciones. Y nosotros, como funcionarios públicos, pues debemos de proteger los derechos humanos de esas personas. La diferencia de nosotros como funcionarios públicos y un ciudadano particular o el crimen organizado es que nosotros tenemos la responsabilidad por nuestra función de preservar a los demás. Entonces, si nosotros malinterpretamos nuestra función y cometemos algún abuso contra una persona, no necesariamente ciudadana, por ser funcionarios públicos, pues estamos incurriendo en faltas de abuso de derecho humano hacia las mismas, y eso pues tiene una penalidad agravada sobre la que tendría un ciudadano particular o incluso el crimen organizado que comete un delito, que comete un ilícito, que está penado y regulado por la ley, pero que no tiene el agravante de ser un funcionario público. Bien, entonces, ya les decía, la falta de trabajo, el desconocimiento de otras culturas, el miedo a lo desconocido, las propias deficiencias de un Estado-nación o del estado del bienestar donde vivimos, la exigencia del respeto a los valores propios, ¿okay?, genera resistencia a muchos ciudadanos. Tú ves extranjeros sobre tu territorio y quieres que se respeten tus condiciones, tu cultura. Eso en Europa es que hay muchísima más migración de la que encontramos en México y en los Estados Unidos también. Estados Unidos no deja de ser una sociedad de migrantes. Ha tenido diferentes olas migratorias desde 1600. Desde la llegada de los primeros colonos en los Estados Unidos ha tenido repetidas olas migratorias prácticamente cada 20, 30 años de forma muy severa, ¿no? Y es una sociedad acostumbrada a los migrantes. Es una nación que se ha creado con migrantes y que ha tenido que aprender a respetar al otro que tiene otra religión, que tiene otra cultura, otro idioma, otra lengua. Samuel Huntington en 2008 más o menos publicó un libro, ¿Quiénes somos?,
que se titula ¿Quiénes somos?, precisamente por esa razón, porque decía, a ver, ¿quiénes somos los estadounidenses? ¿Quiénes hemos conformado la nación tal y como se encuentra hoy en día? Y en ese trabajo de 2008 es cuando él empieza a decir, hemos de tener cuidado con la migración latinoamericana, porque ellos vienen de sociedades que no tienen los niveles de desarrollo aceptables. Entonces, si nosotros queremos vivir con los niveles de desarrollo que tenemos actualmente, los hemos de integrar. Ellos tienen que aprender inglés. No puede ser que estén hablando en los supermercados, en la calle, en español, y que sigan con sus culturas y que sigan con sus costumbres. Y hemos de neutralizar esa migración latinoamericana, porque puede afectar al futuro del desarrollo estadounidense. Ese argumento de Samuel Huntington del año 2008 fue comprado por los republicanos estadounidenses, por Donald Trump, por Greg Abbott, el gobernador de Texas, por el gobernador de Florida, que justo el día de hoy me parece que se retira de la carrera para la presidencia de los Estados Unidos dentro del Partido Republicano. Entonces, esa lectura ha calado muy hondo en mucha parte del electorado estadounidense. Y es cierto, o sea, en muchas partes de Europa, pues es muy difícil comprender que los gustos musicales, el volumen de la música, los olores de las comidas, los velos de las mujeres, derechos que se habían ganado en determinadas sociedades, que los vemos afectados en otras que se incorporan a nuestra sociedad, pues hay muchos ciudadanos que van a decir, ojo, no queremos que nos cambien nuestra forma de ser los que vienen de fuera. Eso es más o menos normal, y lo que ha generado en muchos países es partidos políticos excluyentes, racistas, xenófobos, que tratan de privilegiar lo nacional. Ello no ha pasado todavía en México, sí ha pasado en Europa, sí ha pasado en los Estados Unidos, con esta visión trumpiana del tema migratorio, pero lo que sí es cierto que hay una desconfianza natural hacia lo extranjero, hacia lo que no se conoce, hacia lo que posiblemente nos pudiera afectar de una forma u otra. La aceptación de los migrantes es parte de una agenda política interna que choca contra las dinámicas internacionales que nos estamos dando como mundo en esta globalización, por así decirlo. En el año 2018 se reunieron pues prácticamente 150 gobiernos de países, o sea, prácticamente todas las Naciones Unidas, en Marrakech para hablar del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, lo que se conoce como el Pacto de Marrakech, que se firma el 10 de diciembre del año 2018. México participó con el canciller Marcelo Ebrard a la cabeza. Fíjense, Pacto de Migración Segura, Ordenada y Regular, que son las palabras que luego el Instituto Nacional de Migración ha adaptado aquí en México también para tratar de explicar su tarea en este contexto. 150 naciones en el 2018. ¿Por qué en el 2018? Bueno, porque efectivamente estamos viviendo procesos migratorios bastante más masivos de los que estábamos acostumbrados. A pesar de que, vuelvo a insistir, en los Estados Unidos desde 1600 se están produciendo diferentes oleadas migratorias que también generaron sus resistencias en sus momentos por parte de los ciudadanos estadounidenses. Y después de los procesos de descolonización europeos, pues también los antiguos habitantes de las colonias europeas en África o en Asia se han desplazado hacia esas sociedades, hacia las metrópolis, pues buscando pues una mejor vida y aprovechando las facilidades también que en algún momento les dieron esas sociedades de acogida, esas antiguas metrópolis. En el Pacto de Marrakech se reconoce la problemática migratoria con amplitud y se trata de buscar fórmulas que permitan convivir esa soberanía nacional que les señalaba yo hace un rato con el proceso migratorio en un contexto de respeto y protección a las personas. Lo importante, según esta perspectiva de seguridad humana, que es lo que es la protección de las personas
que lo único que están buscando es una vida mejor para ellos y sus familias. Los procesos migratorios, desde esta perspectiva, han ocasionado crisis humanitarias graves y la comunidad internacional en este Pacto de Marrakech busca responder de una forma u de otra a este fenómeno. Ustedes han visto en la televisión cómo mucha gente de origen de muchas nacionalidades africanas, pues tratando de llegar a Europa, fallece en las pateras, en estos barcos que tratan de cruzar el Mediterráneo en condiciones muy deficientes y que se hunden con las tormentas o con los diferentes riesgos que el mar tiene, ¿no? Los problemas que hay en la cerca que existe en Marruecos para que no ingresen a las ciudades españolas los migrantes africanos, o los problemas que han habido en Italia con los migrantes de origen sirio y de otras nacionalidades que han tratado de acercarse hacia Europa. ¿Y cuál es nuestro contexto? Ya les he platicado un poco, pero voy a tratar de abundar un poquito más. ¿Cuál es nuestro contexto? América del Norte y Centroamérica enfrentan una crisis regional crónica que debe de ser gestionada. Una crisis relacionada con la falta de oportunidades económicas, con la inseguridad y con las desigualdades. México tiene una institucionalidad mediana. Tiene presencia del Estado suficiente con algunas lagunas y recursos económicos importantes a pesar de la corrupción y las desigualdades que todavía están instaladas en partes del país. El crimen organizado y la inseguridad es una amenaza muy grave para México. Otros países, en Centroamérica por ejemplo, son directamente estados fallidos. Eso no se puede decir de México. México lo podemos dividir en diferentes zonas en relación a la violencia, por así decirlo. Pero no se puede hablar de un estado fallido porque hay una alta presencia del Estado y de la sociedad civil. En los países centroamericanos sí podemos señalar que algunos de ellos son estados fallidos, que tienen escasa capacidad de gobernabilidad, altos índices de pobreza, de inestabilidad y desigualdades muy grandes. América Latina es la zona del mundo con mayores desigualdades que existe. Y se han inventado diferentes estrategias para sacar de la pobreza a estos países. Estrategias relacionadas con aspectos económicos, estrategias relacionadas con temas de seguridad, y ninguna de ellas ha dado resultados que hayan permitido que se supere esta crisis regional crónica de desigualdades, de falta de trabajo, de inestabilidad y de inseguridad. Y esto se ve reflejado, sin duda, pues en que la gente quiera salir y buscar una mejor vida en el norte de América. Por otra parte, en los Estados Unidos, ya les digo, es este libro de Samuel Huntington del 2008, reforzado por la presencia de Donald Trump a partir del 2018, pero también de otros actores republicanos. Greg Abbott desde el 2012 está influyendo en la política de Texas, y hasta el 2012 era Arizona en donde se detenían más migrantes, y a partir del 2012, con la llegada de Abbott al aparato de justicia de Texas y luego a la gobernatura, pues donde se detiene el mayor número de migrantes es en Texas. ¿Eso significa que estén pasando más migrantes por Texas que por Arizona o por California? Pues no necesariamente, significa que se está deteniendo más. Y significa que hay un debate mucho más intenso sobre la necesidad de neutralizar el paso migratorio, que, como repito, pues ha sido bastante habitual en los últimos 40 años. ¿Cuál es el contexto que nos hemos encontrado en México en relación a la seguridad? En el año 2008, más o menos, había un primer informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que advertía que se estaban empezando a secuestrar migrantes. Un año después, más o menos, el Instituto Nacional de Migración, en la época del presidente Felipe Calderón, pues señaló que no, que eso no era cierto, que no se estaba deteniendo migrantes, que no se estaban secuestrando migrantes por parte del crimen organizado. Y unos meses después pasó lo de San Fernando de Tamaulipas y el hecho de encontrar fosas con migrantes desaparecidos, ¿no?
Eso, unido a la integración del concepto de derechos humanos en la Constitución, hizo que se replanteara la Ley General de Población, que se creara una ley de migración que acompañara a los cambios constitucionales que ustedes bien conocen, que incorporan el concepto de derechos humanos, que se aprobara un nuevo reglamento migratorio. Y bueno, efectivamente, lo que llamó la atención en el 2008, esa situación de violencia en la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos identificaba que se estaba complicando el tránsito de migrantes a través de México y que debía de ser atendida, eso lamentablemente ha ido en aumento. Ha ido en aumento porque en esta crisis regional de inseguridad el crimen organizado tiene pues muchos beneficios, muchos dividendos, y pues hasta el momento no se ha encontrado la fórmula que haya logrado que se descienda en este nivel de, ¿cómo se dice?, de homicidios. Aquí tenemos una tabla del INEGI en el que el INEGI trabaja sobre cadáveres encontrados, en el que la escalada que se produce en la administración del presidente Calderón cuando se abre la guerra contra el narcotráfico, por así decirlo, no ha sido posible hasta la fecha neutralizarla, a pesar de que en los últimos años existe una pequeña reducción en el número de homicidios. La verdad es que el apostarle a la lucha contra el crimen organizado frontal lo que generó fue un aumento de muertos muy grande que no se ha podido detener porque el crimen organizado pues gana mucho dinero y tiene una gran capacidad de reclutamiento. Entonces, pues hasta hoy en día todavía no se ha logrado encontrar la fórmula, a pesar de que se están moderando los números de homicidios, como ven, entre el 2021 y el 2022, pues están moderando tantito las cifras de homicidios en el país. Estos datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, centrados en que se obtienen de las carpetas de las fiscalías de las diferentes entidades federativas, pues corroboran las cifras del INEGI un poco a la baja. Aquí sí encontramos números más discretos, aunque también es cierto que el alto número de muertos por accidente de tránsito, como se ve desde el 2015 al 2023, que es cuando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública empieza a publicar una nueva metodología de contar los homicidios, pues es sabido que muchos de estos números de homicidios por tránsito, de homicidios culposos, pues pueden estar relacionados también con el crimen organizado, ¿no? Bien, entonces tenemos una situación de violencia grande en el país, y ese es el contexto en el que los migrantes están siguiendo, están transitando por nuestro país. No les detiene el miedo a la violencia, no les detiene el miedo a los gobiernos, ellos están buscando una mejor vida. Esa crisis regional crónica debe de ser reconocida y atendida políticamente de una forma integral y prioritaria. Se han hecho muchos acuerdos entre los países centroamericanos, México y los Estados Unidos. Se ha tratado de reflexionar y ha dicho, hay muchas fórmulas. La penúltima fue la del gobierno del presidente Obama, que con el Banco Interamericano de Desarrollo impulsó un programa económico para Centroamérica. La última es el Plan para el Desarrollo Integral de la Frontera Sur y Centroamérica, impulsado en esta administración por México y la CEPAL, que en 2018 se presenta como el Plan para el Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste mexicano, por Alicia Bárcena, y que finalmente se aprueba el 17 de septiembre del 2021. La idea de tratar de atender los procesos migratorios en la raíz, en los problemas que se tienen en las sociedades, pues es lo que pivota en relación a este tema, ¿no? Este plan integral se basa en 4 ejes, en 4 pilares y en 15 programas. Los 4 pilares pues son el desarrollo económico, el bienestar social, la respuesta al cambio climático y la gestión integral del ciclo migratorio. Fíjense la importancia que se le da a este tema, ¿no? Fortalecer el concepto de los derechos humanos sobre las personas, porque realmente lo que estamos viviendo es una crisis que no tiene precedentes conocidos.
A mí me gusta comentar, cuando hablo de seguridad pública, que hay otras generaciones que les tocó vivir la Primera Guerra Mundial, a otros la Segunda Guerra Mundial, a otros la Guerra Fría. A nosotros nos está tocando vivir una crisis regional de inseguridad provocada por el crimen organizado que pues no sabemos cuándo se logrará controlar y que pues que requiere de un pacto político global para que pueda ser atendido, ¿no? Igual que estos planes hacia Centroamérica. ¿Cómo vamos a hacer que salgan de la pobreza los países centroamericanos? ¿Cómo vamos a hacer que se rompa esta dinámica? Bueno, pues no podemos desfallecer en ese esfuerzo, ¿no? A pesar de que los planes que se han hecho hasta ahora pues no han sido suficientes. El plan es integral, se enfoca en la seguridad humana, coloca la dignidad de la persona migrante y los derechos humanos en el centro, que eso es algo que como funcionarios públicos debemos de observar. Adopta el enfoque del ciclo migratorio, en el origen, el tránsito, el destino y el retorno. Fortalece capacidades públicas. Alinea la propuesta con las prioridades nacionales, de los planes nacionales. Eso significa que efectivamente el Estado-Nación sigue existiendo. Lo que les he dicho, el concepto de seguridad humana no entra en contradicción con el concepto de seguridad humana. Bien, este plan trata de buscar una mirada, una voz propia desde los países de México y de Centroamérica y propone una nueva lógica de cooperación internacional basada en el diálogo, la horizontalidad y el consenso, ¿no? Como luego se vio también en el esfuerzo de la cumbre de Palenque que tuvo lugar en octubre del año pasado, del año 2023, y que pues reunió al presidente de México con el presidente de Nicaragua, con el presidente de Venezuela, de Colombia. El de Nicaragua no fue invitado, con representantes de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Cuba. El presidente de Cuba vino. Entonces, tratar de buscar soluciones a los problemas desde los propios países que la están sufriendo. En este contexto, me gustaría recalcar la idea que he señalado anteriormente de que el interés político republicano de los Estados Unidos vendió que las caravanas de migrantes son una manifestación de invasión de extranjeros de los Estados Unidos y de México. Y los datos me parece que señalan que eso no es así y lo tenemos que tener en cuenta, especialmente ustedes, las Fuerzas Armadas, que se encuentran en el territorio y que tienen que convivir con estos fenómenos. Los migrantes centroamericanos llevan, como he dicho anteriormente, desde finales de los años 80 desplazándose de forma masiva y silenciosa hacia las principales ciudades de los Estados Unidos. Eso es algo que es habitual y todos nosotros lo sabemos, creo. El crimen organizado ha ampliado su red de negocios en el tránsito de migrantes. Lo que en el 2008, como les he comentado, se veía como una amenaza de violación de seguridad humana de los migrantes, hoy se percibe como una amenaza a la seguridad nacional por parte del crimen organizado, no por parte de personas individuales con diferentes nacionalidades que vienen de un lugar de otro, por parte del crimen organizado. El crimen organizado es el que está amenazando la seguridad y la gobernabilidad en toda la región, incluyendo México también, lamentablemente. Enfrentamos un problema que es regional. La migración es consecuencia de este problema y no podemos entender el mismo sin pues lo que hizo el gobierno mexicano con los países de la región, de tratar de dialogar al respecto pues con seriedad y con voluntad política de que las cosas cambien. En los Estados Unidos la voluntad política que genera etapas de política migratoria, igual que en México también. Esto pues se ha fortalecido la neutralización de migrantes y eso se ha visto reflejado en el número de detenciones de nacionales de diferentes países en la frontera sur de los Estados Unidos. Ya les digo, cuando empieza este discurso, el 95% de esos migrantes eran centroamericanos y mexicanos. Hoy en día, curiosamente,
por unas razones o por otras, ello se ha diversificado, como veremos en una tabla posterior, y nos encontramos con nacionales de un buen número de países que están tratando de llegar hacia los Estados Unidos atravesando las fronteras terrestres de México y el territorio mexicano. En los Estados Unidos, las acciones partidarias han tenido influencia, la de los partidos políticos, no únicamente en la percepción ciudadana sobre la migración y sobre los migrantes, sino en el aumento de las detenciones en la frontera sur de los Estados Unidos. También en México, por una presencia mucho más activa de los diferentes aparatos policiales y de seguridad. Hoy en día es realmente difícil para un migrante sin estructuras de apoyo el atravesar México. No hay nadie que le ayude. Y si no tiene familiares en el camino, pues es prácticamente imposible. Si no tiene las estructuras de apoyo del crimen organizado, el transitar a través de México, porque se encuentra pues unidades de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina y del Instituto Nacional de Migración acompañándolos, o al revés, como quieran ustedes llamarlo, pues a lo largo de toda la geografía del país, ¿no? Y especialmente en la zona sur. De tal suerte que en los 2 últimos años, pero sobre todo en el 2023, lo que estamos visualizando es que de ser Chiapas la zona en la que más número de migrantes se detiene, ahora es Tabasco y Veracruz. Ello tiene que ver pues con que no solamente los migrantes pasan por Tapachula. Los migrantes en Tapachula se encuentran un embudo, se encuentran una situación invivible en la que un número de funcionarios públicos del Instituto Nacional de Migración tratan de hacer de la mejor manera su trabajo, pero son muy pocos para la cantidad de personas que hay. Sin embargo, la frontera mexicana pues es una frontera muy amplia por la que los migrantes pueden desplazarse y entrar por diferentes puntos. Por eso, en el último año, buscando nuevas estrategias, Tabasco y Veracruz se han convertido en los puntos de acceso, o sea, en los puntos donde más migrantes se han detenido desde esa perspectiva, ¿no? Bien, las iniciativas de seguridad fronteriza propuestas por el gobierno del Estado de Texas se han traducido, sobre todo por el Estado de Texas, en un fortalecimiento del control fronterizo. Aunque parezca mentira, y déjenme insistir en este punto, es muy difícil decir, excepto en el caso de personas de otras nacionalidades, es muy difícil decir que hoy en día están pasando más centroamericanos y mexicanos que hace 10 años, ¿ok? O que hace 5. Lo que hay es un número mayor de detenciones, el cual no se muestra en un incremento de centroamericanos tampoco. Eso lo tenemos que tener bastante presente. Ha habido mucho de propaganda y la realidad es que lo que hay ahora es un esfuerzo de neutralización de migrantes muchísimo mayor. Lo que sí existe en el norte de México es que la gente pues trata de cruzar la frontera, los regresan, trata de cruzar la frontera, los regresan, y que ello pues genera pues que se concentren en algunas ciudades del norte de México un número mucho mayor de migrantes de lo que estábamos acostumbrados, y eso puede dar la sensación en algunos casos de desbordamiento, pero tiene que ver con esta realidad. Al final, la verdad es que estos migrantes de una forma u otra van a acabar pasando hacia los Estados Unidos, y que toda esta política pues lo único que ha hecho es encarecer y endurecer más este proceso migratorio que, vuelvo a insistir, es un proceso natural que todos los seres humanos hemos desarrollado a lo largo de los años, ¿no? Bien, a las acciones de seguridad de los estados de la frontera norte mexicana, que se fortalecen después de firmar una serie de acuerdos con el gobierno de Texas, y que representa un aumento de la contención fronteriza desde el lado mexicano, a pesar de que en el norte de México, como veremos, se detienen muchas menos personas que en el sur de México, ¿no? Se suman las acciones que se han tomado en México desde el año 2019 tras las amenazas del presidente Donald Trump y la utilización de la Guardia Nacional como instrumento de detención de personas indocumentadas en el país.
Ese incremento de número de detenciones, excepto en casos especiales como los haitianos, nicaragüenses, venezolanos, y yo pararía de contar porque los cubanos han pasado a través de México desde hace muchísimos años, no tiene necesariamente que ver con un aumento del flujo de migrantes. Tiene que ver con la política migratoria de los Estados Unidos, que ha hecho incidencia sobre este tema. Las principales ciudades estadounidenses desde hace muchos años cuentan con grandes comunidades de mexicanos y centroamericanos, de latinos en general, de cubanos, y el tránsito de los mismos ha sido una constante desde hace muchos años. No estamos enfrentando un fenómeno nuevo, estamos enfrentando una campaña política, sobre todo, que tiene consecuencias en el número de detenciones y en el encarecimiento del paso de los migrantes, y también, lamentablemente, en el fortalecimiento del crimen organizado. Y eso debemos de ser conscientes de ellos para hacer un análisis lo más certero del mismo. El aumento de la movilización policial y la búsqueda, neutralización y captura de los migrantes es lo que principalmente explica el incremento de detenciones. Las caravanas de migrantes que vivimos en México en el 2018, finales del 2018, y que luego se han sucedido en algunas ocasiones, han sido utilizadas política partidariamente para señalar una amenaza del incremento del paso migratorio. Pero la verdad es que las caravanas no lograron nunca avanzar mucho. Es realmente imposible, muy difícil, movilizar grandes números de personas a través de México por vía terrestre, sin agua, sin apoyo, sin estructuras, con las fuerzas de seguridad pública esperando que se entreguen estos migrantes, ¿no? Es realmente complicado. Lo que se vivió fue un aumento en los dos lados de la frontera de la securitización y de la detención de indocumentados. El incremento de detenciones por parte de los Estados Unidos no puede explicarse, vuelvo a repetir, por esas caravanas de migrantes que fueron rápidamente neutralizadas, sino por una dinámica de contención que se esforzó más en la detención de esas personas que trataban de pasar hacia los Estados Unidos y que lo dificultó más y que no ha impedido que hayan seguido pasando. Lo que ha ido generando un agravamiento todavía mayor en el debate en los Estados Unidos, que se ha retroalimentado con el número de que la agencia de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos pues ha ido presentando de cómo han ido incrementándose los números de detenciones, que ya les dije anteriormente que no representan una sola persona, sino que representan varios cruces de la misma persona N veces y aumentan el número de detenciones. Fíjense en esta tabla. En el 2018, que es cuando empieza Donald Trump a hacer este discurso de odio, o incluso en el 2008 ya, desde que Huntington empieza a identificar el problema, estamos hablando de una meseta en la que se produce el menor número de migrantes de la historia de los Estados Unidos, por lo menos desde principios del siglo XXI. Está hablando de la neutralización de 500.000 de migrantes, o de 500.000 de pasos, como les he dicho. Ese es el número que hay en el 2018. En el 2019 se sube a 976.000, si no recuerdo mal, ahora lo veremos. En el 2020, por la pandemia, se reduce otra vez a 500.000. Y esto es interesante. La pandemia muestra que hay un interés político en la detención de migrantes. ¿Por qué? Porque el número de homicidios en México no se detuvo en el año 2020 y tampoco se detuvo seguramente el paso de migrantes. Lo que se detuvo fue la intervención pública en el proceso de detención, o lo que se ralentizó. En el 2021 se retoma la dinámica y se detiene 1.700.000 personas. En el 2022, o más que 1.700.000 personas, se documentan 1.700.000 detenciones, que, vuelvo a insistir, pueden ser la misma persona varias veces. En el 2022 se va a 2.300.000 y en el 2023 se va a 2.400.000 migrantes. Claro, aquí tienen los datos más concretos. 2.475.699 en el año 2023, cifra bastante parecida a la del 2022, son 100.000 personas más. Y si se fijan en los aspectos noticiosos, en las noticias, en este último año volvimos a tener una oleada de noticias en la prensa, en los medios de comunicación, señalando de que
los haitianos, los venezolanos estaban teniendo muchos problemas en la frontera norte de México, en la frontera sur de los Estados Unidos. Pero esto no reflejó que hubiera un incremento del número de migrantes necesariamente. Posiblemente sí, su estacionamiento en ciudades de la frontera sur de México, y bueno, es el drama de que te detengan, te regresen, te detengan, te regresen, y toda esta situación, ¿no? Fíjense, por nacionalidades, ya les digo, hasta hace unas semanas no estaban publicados los datos en los Estados Unidos sobre las nacionalidades de la gente detenida. Estaban, esta gráfica que les estoy presentando, del 2021 y del 2022, estaban los mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y otros. Fíjense que México efectivamente es la nación que más detenidos tiene, más connacionales son detenidos por la frontera sur de los Estados Unidos, que los centroamericanos van perdiendo paso del año 2021 al 22, y que los otros, que eran 378,000 en 2021, pasan a ser 1,028,000 en 2022. Ahí están todas las nacionalidades que les he estado señalando y que les voy a mostrar en la siguiente gráfica. Desde hace unas semanas, ya le digo, ya podemos ver las nacionalidades que han sido detenidas en el año 21, 22, 23 y 24 por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Y aquí vemos con claridad cómo México, con 655,000, luego 800,000, luego 717, representan el mayor número de detenciones. La columna del 2024 refleja los meses de octubre y noviembre del 2023. ¿Por qué esto es así? Porque lo que se cuentan son los años fiscales de los Estados Unidos, que van desde el mes de septiembre hasta el mes de octubre. Entonces, del mes de octubre al mes de septiembre de cada año. Entonces, por ejemplo, este 2021 es desde octubre del 2020 hasta septiembre del 2021, y el 2022 igual, el 23 igual. En el 24 lo que vemos es que en 2 meses se ha detenido un montón de personas también. En 2 meses se ha detenido las mismas personas que se detenían en un año antes. Pero se mantiene esa secuencia del 2022 y 2023. Se nos había señalado que eran los venezolanos los que más estaban tratando de transitar la frontera sur de los Estados Unidos, y es cierto. 48,000 en el 2021, 187,000 en el 22, 266,000 en el 2023, pero pues son menos de un tercio de mexicanos que son neutralizados por la patrulla fronteriza. Hay que llamar la atención que los haitianos también los encontramos entre los nacionales de Brasil, Perú y Ecuador, que vemos que están ascendiendo mucho en sus números. Es fácil identificar a los haitianos por el color de su piel. Es bastante, es bastante noticioso para muchas personas, y entonces se ha hecho muy evidente para algunos de que hay muchos haitianos tratando de cruzar la frontera, pero estos van a tener diferentes nacionalidades. Habría que depurar seguramente entre los ecuatorianos, los brasileños y los peruanos cuáles tienen un origen haitiano, para tener la imagen más clara. Es muy sorprendente la cifra de nicaragüenses que en los últimos años se han aventurado a cruzar a través de México, porque eso no era habitual, y porque además antes se desplazaban hacia Costa Rica, y ahora pues parece que cuando ya Costa Rica ya no tiene capacidad de absorción, pues atraviesan Honduras y Guatemala para llegar hacia México y de ahí transitar hacia los Estados Unidos. Los cubanos no son sorpresa, 38,000 en el 2021, se incrementan en el 2022, 220,000, se reducen a 142,000 en 2023, pero los cubanos es una nacionalidad, ya les he dicho, que desde hace muchísimos años pues está pues generando un montón de migrantes hacia los Estados Unidos. Y Honduras, El Salvador y Guatemala, pues fijémonos que mantienen más o menos las cifras a la baja, ¿no? Un poquito a la baja, pero se siguen manteniendo el mismo número. Un número en torno a los 200, 300,000 personas por Honduras y Guatemala, de 100,000 por El Salvador. Más o menos se mantienen los mismos números de detención
un poco al alza, porque sí se está asegurando, sí se está deteniendo mucho más que en años previos, lo cual quiere decir que no hay una invasión de centroamericanos, no estamos viviendo una invasión de centroamericanos. Es sorprendente y se debería de explicar esta diversificación de los migrantes por nacionalidad. Incluso encontramos chinos, fíjense que ahora se están empezando a detener chinos, porque chinos, ya les he dicho, las mafias y el crimen organizado lleva trayendo chinos y africanos desde hace muchísimos años, atravesando México hacia los Estados Unidos, pero pues ahora empiezan a detenerse. El caso de los colombianos puede tener que ver con el estatus migratorio que tenían, ordenada, regular y segura. Bien, pues básicamente estas son las cifras de la patrulla fronteriza, que contrastan mucho con las que detiene México. México está deteniendo más o menos cada año 124.000 personas, 125.000, 200.000 en el 23, en el que se encuentra un número mayor de detenciones por parte del Instituto Nacional de Migración. Y aquí vemos como los chinos pues han ido creciendo, pero son poco relevantes. Los colombianos han crecido bastante en el 22 y en el 23, igual que los nicaragüenses. Los cubanos pues fluctúan en ese sentido, y los venezolanos pues sí tienen un aumento muy grande, sobre todo en el 2023. Hondureños hay una reducción en las detenciones, igual que los salvadoreños y que los guatemaltecos, y de ecuatorianos, que posiblemente son haitianos, pues hay un incremento bastante relevante, igual que de brasileños. También hindús, interesante esta representación de hindús, y que se esté contando en los Estados Unidos, tanto a los ucranianos como a los rusos, que no los he puesto aquí, pero que los conflictos bélicos en Rusia y Ucrania también están haciendo que se aventuren a ir hacia los Estados Unidos y a cruzar la frontera sur. Normalmente vienen son detenidos por otro tipo de fronteras, ¿no? Bien, vamos a ir cerrando. Y quiero pues presentarles algunos datos que tratan de confirmar la hipótesis que les estoy planteando de una forma rápida. En esta tabla lo que estamos viendo es que Arizona, que se encuentra en color anaranjado, era donde se detenía un mayor número de migrantes hasta el año 2012, en el que Texas, que refleja la línea azul, pues empieza a detener un número mayor de migrantes y se estabiliza en el 70% de los migrantes detenidos, más o menos, entre el 60 y el 70% de migrantes detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Por qué es esto? ¿La gente se va a aventurar a ir más por los sitios que son más complicados de tránsito o por donde más te detienen? ¿O se está deteniendo mucho más en esa frontera por esas razones políticas que les estoy señalando? En Arizona los republicanos perdieron la administración. En Baja California, que es por donde más migrantes documentados transitan, más personas se trasladan de un lado para el otro, es donde menos se detienen desde hace muchísimos años. Esta es una gráfica que muestra las nacionalidades de los detenidos por los Estados Unidos. Y ya les dije que hasta el año 2021 pues, estaban todos acumulados en otros, ¿no? Y se ve como a partir del 2020 la línea azul de los otros sube rápidamente, y la de mexicanos pues ahí va también al alza, ¿no? Con el número de detenidos que existen. Mientras que la de los centroamericanos pues ahí se mantienen más o menos subiendo y bajando. A partir de hace unas semanas, vuelvo a insistir, ya tenemos la desagregación que les mostré hace un rato. Las detenciones de migrantes indocumentados nos sirven para interpretar los incrementos o las reducciones del paso de migrantes. No tenemos otra forma de medirlo. Sin embargo, pues hemos de ser muy conscientes que en la patrulla sur de los Estados Unidos pues se detiene varias veces a las mismas personas. Si no, nos explicaría el bajo número de migrantes que detiene México. Porque sí, México está haciendo su tarea de una forma bastante eficiente con sus cinturones de seguridad. El dato es engañoso, el dato de las detenciones, porque depende de la voluntad política institucional. Se puede hablar de etapas de la política migratoria, se puede hablar de etapas en las que los gobiernos aprietan más o dejan de apretar el paso de migrantes. La utilización partidaria de la información puede confundir y alarmar a los ciudadanos y a los agentes de la ley
o puede permitir que no nos fijemos en el fenómeno y que pase desapercibido, como ha pasado a lo largo de los años. En la gráfica que se visualiza a continuación se dan cuenta que hasta el año 2022 el 85%, el 86% de los detenidos en el sur de México, pues eran detenidos en, ¿cómo se dice?, eran parte de los países centroamericanos, de Cuba, Haití, Venezuela, Brasil, Ecuador, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Chile, y que el 61% de los migrantes detenidos en todo México se detenían en la frontera sur de México, sobre todo en Chiapas, que es la línea naranja. Fíjense cómo destaca Chiapas en esa línea. Hasta el año 2022, el 27.5% de los detenidos eran en la frontera norte de México. El 94% de estos países que les acabo de repetir también. No había variación. Eso ha empezado a cambiar en el 2023, lo cual es llamativo y significativo, ¿no? México tiene también sus etapas de política migratoria. Tiene una primera etapa en este siglo XXI que va del 2001 al 2007, que tiene que ver con la caída de las Torres Gemelas y la colaboración de México con los Estados Unidos en esa relación. Ahí se detienen muchos migrantes, el 43% del periodo, 44%. Una segunda etapa que va del 2008 al 2013, que se puede calificar como la etapa de los derechos humanos, que es cuando, como les he señalado hace un rato, se cambia la Constitución y también se señala que se están empezando a secuestrar migrantes en México y la autoridad pues no sabe muy bien qué hacer y pues se dejan de detener básicamente. Hay un 14% de los detenidos en estos 5 años, ¿no? La tercera etapa sería la etapa en la que el presidente Obama impulsa el Plan Frontera Sur del 2014 al 2018, provocado por la migración de niños no acompañados. Y la cuarta etapa la inicia la actual administración, en la que se inicia buscando estos planes de desarrollo del sureste mexicano y de Centroamérica para tratar de evitar las causas de la migración, pero que luego se complica todo por las presiones de los Estados Unidos, que hace que se aumente el proceso de detención en México. Antes, prácticamente todos los extranjeros detenidos en México eran centroamericanos y cubanos. Hoy en día ya les he marcado antes cómo se ha ido diversificando esta realidad. Cubanos, venezolanos, colombianos, haitianos son sobre todo las personas que han sido detenidas en mayor número en México. Es muy de destacar, yo creo que es muy interesante además, que se detienen el doble de personas en el año 2023, ya tenemos las cifras completas, que en el año 2022, ¿no? Y que mientras tradicionalmente había sido Chiapas en donde se detenía un mayor número de inmigrantes, ahora es Tabasco. 236.000 personas se detuvieron el año pasado, frente a las 215.000 de Chiapas y las 63.000 de Veracruz, ¿no? Y las nacionalidades que más se detienen en México pues son un 28% venezolanos, un 15% hondureños, un 10% guatemaltecos, un 8% ecuatorianos, un 6% haitianos y cubanos un 3%. Yo creo que los ecuatorianos y los haitianos con los brasileños deberíamos de sumarlo, ¿no? Y fíjense eso, qué interesante, la cifra de otros tiene un 27%, con lo cual estamos encontrando un número mucho mayor de migrantes de otras nacionalidades. ¿Por qué se insiste formalmente en una política focalizada en los centroamericanos como problemática? Bueno, porque tenemos una crisis regional, eso está claro, que debemos de atender, porque no se entiende México sin Centroamérica, ni Centroamérica sin México, porque las caravanas de migrantes han focalizado la atención. Las caravanas de migrantes fueron utilizadas partidariamente, políticamente, ya lo hemos hablado, y el discurso se centró en los centroamericanos. Y es muy interesante y lo tendremos que analizar en el futuro, qué es lo que está pasando con otras nacionalidades que han ido alimentando el fenómeno migratorio de tránsito a través de México y que no transitaban a través de México antes de esta política que Donald Trump empezó a enfatizar sobre el tema de la detención de migrantes por una posible invasión de los mismos.
Bien, pues con esto voy a ir concluyendo, por esto voy a concluir, de hecho. Espero que les haya sido interesantes estas reflexiones y que reflexionen al respecto, ¿no? Vivimos una crisis regional de inseguridad económica, de muchos factores, de desigualdades, en el que las personas aspiran a vivir en una vida mejor. Vivimos una crisis política en los Estados Unidos en la que estos elementos, los de migración y los de seguridad, son utilizados por los republicanos del sur de los Estados Unidos para ganar votos y para ganar elecciones. Y vivimos en un contexto en el que el crimen organizado está poniendo en serios aprietos a los países de la región, a los municipios, a las entidades federativas y que está agravando pues todos los males, por así decirlo, que estamos experimentando. Dicho esto, agradecemos la atención del público que nos siguió a lo largo de esta emisión. Esperamos que esta capacitación sea de utilidad para tener un mejor desempeño como personas servidoras públicas y en la prevención de violaciones a los derechos humanos. En breve aparecerán las instrucciones para descargar su constancia de participación en su pantalla. A nombre de la maestra Rosario Piedra Ibarra, agradecemos su atención y esperamos contar con su valiosa participación en próximas capacitaciones. Que tengan un excelente día.